Uno de los principales hospitales de Israel ha sido alcanzado directamente por misiles iraníes. Funcionarios locales afirman que decenas de personas han resultado heridas, 3 de ellas de gravedad, y que el hospital ha sufrido grandes daños. Situado en el sur de Israel, el Hospital Soroka de Beersheba presta servicios a aproximadamente 1 millón de residentes, según el sitio web del centro. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel hará pagar el precio a los tiranos de Teherán. El ataque se produjo mientras Israel atacaba el reactor de agua pesada de Arak, en el centro de Irán, según informó el jueves la televisión estatal iraní, que también dijo que no hubo daños por radiación ni en zonas civiles, aunque Israel ha instado a la población a huir de la zona. Este miércoles se desató el caos en el Parlamento español en su primera sesión desde que el principal asesor del presidente Pedro Sánchez se viera implicado en un escándalo de corrupción. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. El caos fue orquestado por el líder del partido de extrema derecha, Vox, Santiago Abascal, que llamó a Sánchez indecente, corrupto y traidor antes de abandonar rápidamente la Cámara. La semana pasada, la policía española hizo públicas grabaciones de audio que confirmaban que Santos Cerdán estaba implicado en una trama en la que recibía comisiones ilegales a cambio de contratos de obras públicas. Cerdán, que era el número 3 del PSOE, negó cualquier irregularidad y dimitió de su cargo. Los legisladores españoles exigieron la dimisión de Sánchez mientras seguían presionando al primer ministro para que convocara elecciones anticipadas. Sin embargo, Sánchez desplegó una táctica más ofensiva en un cambio drástico respecto al tono de disculpa de la semana pasada. Sánchez señaló que su partido aborda activamente los problemas de corrupción en cuanto salen a la luz, mientras que acusó al PP y a Vox de encubrirlos. El líder del PP acusó a Sánchez de intentar actuar como una víctima, al tiempo que le reprochó su profunda implicación en la corrupción. También arremetió contra Sánchez por no convocar elecciones anticipadas, ya que según él, el presidente del gobierno sabe que perdería. Varios aviones militares estadounidenses se desplazaban el martes hacia el este por el Mediterráneo, en medio de la preocupación de que Washington pueda unirse a Israel en una acción militar contra Irán. Los movimientos, corroborados por Euronews y observadores militares, indican un aumento significativo de la capacidad de ataque de Estados Unidos en la región, tras días de escalada del conflicto. La actividad sigue a una advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien el lunes por la noche instó a los residentes de la capital iraní a evacuar inmediatamente Teherán. El repentino cambio de tono de Trump se produjo después de abandonar la cumbre del G7 en Canadá, diciendo a los periodistas que no estaba de humor para negociar y que buscaba un final real del conflicto, no solo un alto el fuego. Este endurecimiento de la postura estadounidense se produce después de que Israel lanzara el viernes una oleada de ataques en todo Irán, dirigidos contra más de 200 emplazamientos, incluidas las instalaciones nucleares de Isfahán y, según se informa, Fordow. En respuesta a la escalada de amenazas, la capital iraní, donde viven unas 10 millones de personas, ha experimentado un éxodo masivo, con atascos kilométricos en las carreteras de salida de la ciudad. En Bruselas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió el martes de que una posible participación militar estadounidense arrastraría definitivamente a todo Oriente Próximo a un conflicto más amplio y peligroso. La Reserva Federal estadounidense ha optado por mantener sin cambios los tipos de interés por cuarta reunión consecutiva. Lo hace a pesar de que el presidente estadounidense ha instado en repetidas ocasiones al presidente de la Fed a recortar los tipos para impulsar la economía. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. Powell dice que la decisión de mantener los tipos fue para dar a la agencia federal la oportunidad de evaluar cómo los aranceles globales de Trump podrían perturbar la economía. Every forecaster you can name who is a professional forecaster with adequate resources and forecasts for a living is forecasting pretty significant. Everyone that I know is forecasting a meaningful increase in inflation in coming months from tariffs because
someone has to pay for the tariffs. Trump, en declaraciones a los periodistas antes del anuncio de la Fed, predijo que Powell no bajaría los tipos. Arremetió contra el presidente de la Fed y le acusó de tener una agenda personal contra él. So we have a stupid person, frankly, at the Fed. He probably won't cut today. Europe had 10 cuts, and we had none. And I guess he's a political guy. I don't know. He's a political guy who's not a smart person, but he's costing the country a fortune. I think he hates me, but that's okay. You know, he should. He should. I call him every name in the book, trying to get him to do something. La Reserva Federal prevé que la inflación, que actualmente se sitúa en torno al 2,1%, alcance el 3% a finales de año. También se espera un modesto aumento del desempleo, así como una ralentización del crecimiento desde el 2,5% del año pasado hasta alrededor del 1,4%. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó este miércoles la prohibición de Tennessee de que los niños reciban cuidados de afirmación de género. Los jueces dictaminaron por 6-3 que la ley de 2023 que restringía el acceso de los menores a tratamientos como los bloqueadores de la pubertad no era discriminación. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que el fallo no viola la cláusula de igual protección de la Constitución que exige al Gobierno tratar por igual a personas en situación similar. Los 3 jueces liberales del panel denunciaron el fallo, argumentando que puede tener profundas repercusiones. La jueza Sonia Sotomayor subrayó que el fallo abandona a los niños trans y a sus familias a los caprichos políticos. El caso también proporciona protección a muchos esfuerzos de la administración Trump para revertir las protecciones para las personas transgénero. La sentencia puede servir ahora de precedente a otros 26 estados que tienen leyes similares a las de Tennessee. El enviado de Estados Unidos a Ucrania, Keith Kellogg, tiene previsto viajar a Bielorrusia en los próximos días para reunirse con el presidente Alexander Lukashenko, quien gobierna el estado satélite ruso de forma autoritaria e ininterrumpidamente desde hace más de 30 años. Dada la estrecha alianza entre Lukashenko con el presidente ruso Vladimir Putin, la líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tsikhanouskaya, ha expresado sus dudas sobre la intención de Estados Unidos en estas conversaciones. Por el momento se desconocen los motivos de la visita de Kellogg. I don't think that Belarus can be a place for negotiations on the war because Lukashenko is part of this war. He's co-aggressor and he's serving to Putin's interest, and he cannot be trusted at all. Tsikhanouskaya opina que la guerra entre el Kremlin y el gobierno ucraniano ha provocado un acercamiento aún mayor entre Lukashenko y Vladimir Putin. I think that the war was a blessing for Lukashenko, and he doesn't want this stop of the war because he's earning huge money on militarizing of our economy. They're producing a huge amount of stuff for Russian army, and in this atmosphere of sanctions against Lukashenko's regime, it's a good source of income for him. So he's not interested in peace. He maybe might want to be important, in this deal, but he's not independent actor here. Si la visita se lleva finalmente a cabo, Kellogg sería el funcionario estadounidense de más alto rango en viajar a Bielorrusia en muchos años. El conflicto en Oriente Próximo empeorará aún más las perspectivas económicas mundiales, ya de por sí tensas por las continuas disputas comerciales, según declaró en una entrevista a Euronews la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. What we witness now is more turbulence in the Middle East, which adds to uncertainty and therefore bad for business. Of course, even worse for the people that are affected by the war. For now, what we see is relatively contained impact to the area where military activities take place. But there is push of oil prices up, now at around $75 a barrel.
And we don't know what would be the longevity of this conflict. Neither we know whether there would be spillovers beyond the affected countries. Desde la vuelta de Donald Trump al poder como líder de la mayor economía del mundo, el comercio internacional se ha visto alterado por una oleada de aranceles impuestos por la administración estadounidense a sus socios globales. Actualmente se está negociando con la Unión Europea, que se enfrenta a aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio, del 25% sobre los automóviles y del 10% sobre todas sus exportaciones a Estados Unidos. Well, the global economy has proven to be remarkably resilient to shocks, and that resilience continues. We live in a more shock-prone world, a world of higher uncertainty. And for this world, countries need to work hard to be more resilient. Do reforms at home that would make your economies stronger. En un contexto incierto, también ve oportunidades que hay que aprovechar. Una perspectiva compartida por la Comisión Europea, que sigue una estrategia de diversificación de sus socios comerciales, ampliando el número de acuerdos comerciales en todo el mundo. In Europe, we see increase in bilateral and plurilateral agreements, which I expect to be a big feature of the future of trade globally, not just for Europe. So, great moment for Europe, a defender of rules-based global economy, to step up, to take that leadership role of making sure that we move to a world in which, in the end, the level of tariff and non-tariff barriers goes down.